Presidente Quiroga. La situación en Bolivia no es tan dramática, por supuesto, como la que se ve en Venezuela en términos de catástrofe humanitaria. Es muy distinta, o distinta, diríamos. Pero al parecer el presidente Morales se aferra al poder de todas maneras y no se ve que se estén cumpliendo los principios fundamentales de una democracia tampoco en ese país. Es nuestro país vecino, ha estado aparte de moda hace poco tiempo por otras razones, pero no, como este es un panel sobre populismo y socialismo en América Latina, presente, pasado y futuro, ¿qué nos puede decir de la situación boliviana y de si hay ahí alguna esperanza de que se restaure un poco más el orden democrático como debería ser? Gracias, Axel. Buen día. Buen día a todos. Un gusto estar acá en la Universidad Católica. Muchas gracias. Y al lado de el ciudadano que mejor ha plasmado nuestro lenguaje común sobre el papel, Mario Vargas Llosa, y claramente tiene una ventaja. Aprendió a leer y escribir en mi tierra natal, Cochabamba, Bolivia. Si alguna vez quieren, esa es la receta. Con el resto de los estudiantes no sé qué pasó, pero ahí está Mario para orgullo nuestro. A ver, lo de Bolivia se inscribe en el marco de este proyecto originalmente denominado bolivariano que muta a socialismo 21, que a estas alturas está claro que este socialismo 21 no era más que una caterva de socios listos, delincuenciales, criminales, extremadamente corruptos y profundamente autoritarios. Ese proyecto se forjó al calor de la petrochequera venezolana y amparado por los gobiernos de Brasil y Argentina, y llegaron a tomar el control del hemisferio, tuvieron una enorme influencia. Están retrocediendo, pero está claro que en la medida que retroceden todavía hay batallas por librar. Mi país tiene un gobierno que ha sido desde el inicio absolutamente servil a la narcotiranía venezolana y que predica y practica todo lo que se le dice de allá, incluyendo el violentar todos los límites de mandatos y pretender, como sucede ahora en Bolivia, que fuera un derecho humano el postular ad perpetuum a la presidencia, distorsionando grotescamente ese instrumento. El sistema interamericano está llamado a pronunciarse. Pero quisiera, Axel, en el marco de lo que es Bolivia y lo que sufre Nicaragua ahora, que entendamos que estamos en semanas críticas para el futuro de Nicaragua, Bolivia y me atrevo a decir de la democracia y libertad en América Latina, porque estamos en las semanas donde se juega el triángulo del Caribe que nos va a afectar a todos, porque nos afectaron en el pasado. El triángulo del Caribe es Cuba, Venezuela y Colombia, que en el espacio de 2 meses, 19 de abril al 17 de junio potencialmente, van a tener procesos políticos. Cuba, escucharán a Rosa María Payá, fue una selección dinástica en la dictadura decadente, cuasi nonagenaria, gerontocrática. Yo ya debería ser abuelo sobradamente, mis hijas hasta ahora tengo 2 casadas, no me coronan, pero llevo más años viviendo que Raúl Castro gobernando, piensen solamente eso, y tiemblan ante Rosa María Payá, una mujer joven de menos de 30 años. Hay que repudiar y condenar eso, entiendo que va a ser difícil todavía, pero celebro que Rosa María Payá esté viajando por el mundo y sea recibida y escuchada denunciando la dictadura decadente, con el maquillaje de Díaz-Canel. El segundo eslabón del Triángulo del Caribe es Venezuela, es, como dice Antonio Ledesma, es el programa de masoquismo bilateral más grande de la historia. Nunca antes un país pagó tanto como Venezuela a Cuba para ser destrozada por los que la mandaban. Y en Cuba, en Venezuela, estamos en una jornada decisiva. Lo de Venezuela va a quedar en la historia corto en una novela que haga Mario Vargas Llosa. Es una distopía surrealista, la combinación de debacle económica, catástrofe humanitaria, represión autoritaria, y estamos llegando a Mad Max, a gente peleando por comida en el país más rico de las Américas. Maduro hoy tiene una economía que es la mitad del tamaño del día que comenzó, hace 5 años, con hiperinflación en una petropotencia, con más refugiados de los que salen de Siria, con madres en Venezuela que van al mercado, las marcan como ganado una vez por semana, entran a la tienda, no hay que comprar, salen, los criminales las asaltan, llegan a casa a cocinar a leña, los vecinos y los hijos se mueren de malaria, de difteria, de sarampión, comen de la basura, los entierran en féretros de cartón. Es realmente surrealista lo que ha hecho este señor y este régimen en la destrucción de Venezuela. Y hay que entender que estamos en semanas críticas, lo que decía Tamara es fundamental.
hay que hacer toda la presión punitiva, diplomática, internacional y toda la asistencia migratoria y humanitaria a este país hermano por un mínimo de reciprocidad. Acogieron a todos los que salíamos de otros lares y nos recibían allá. Sobre Colombia podemos hablar después en las preguntas, eso es el 20 de mayo. Soy republicano, no monárquico, pero un duque electo en Colombia me caería bien en la próxima elección que se avecina. Y concluyo con esta intervención, Axel, si me permites, con un tema que señalabas. Me preguntaste, y también a Tamara, esperanza. Esperanza siempre va a haber. Inexorablemente, inevitablemente, la libertad siempre prevalece. Los tiranos siempre terminan. Y uno tiene esperanza cuando está en Venezuela. Bueno, la última vez me declararon persona no grata, va a ser difícil el retorno, pero con Ledesma volveremos. Uno conoce ahí a las familias de los muchachos que se está cumpliendo ahora, Axel, 1 año de que Maduro reprimió y mató a más de un centenar de jóvenes como los que están acá, jóvenes idealistas. Ser joven en Venezuela y tuitear es materia para estar preso en la tumba 20 metros bajo tierra. Marchar y protestar fueron salvajemente reprimidos. ¿Y la esperanza de dónde viene? Sugeimar, la mamá de Neomar Lander, un muchacho que podía estar sentado acá, 17 años, hubiera sido bachiller, seguramente hubiera estado estudiando ahora, eran los libertadores, iban por delante para que marchen las mujeres, los mayores, con el casco, con la máscara antigás, con guante en una mano para devolver bombas lacrimógenas. A quemarropa le dispararon una bomba, lo mataron hace 1 año a Neomar Lander. Cuando uno escucha en Caracas a la madre, con lágrimas en los ojos, contar esto, y después escucharla dolida, profundamente sentida, darse la vuelta y decir: el sacrificio de mi hijo Neomar Lander va a valer la pena para que ella, dice, y toma una niña de 13 años, Paulita, viva en una Venezuela democrática y libre. Eso va a suceder, la libertad va a triunfar, pero necesita todo el apoyo de la comunidad internacional en estas semanas críticas. Bueno, me toca hacerle una pregunta a Mario. Esta viene buena, así que tranquilos ustedes. México, Mario, es un motivo que a algunos los está preocupando. La posibilidad que gane López Obrador es alta, por no decir, algunos lo dan casi por sentado. Tú conoces muy bien esa realidad, la de México. ¿Qué tan preocupados deberíamos estar con un eventual triunfo de López Obrador, de que haya una regresión populista complicada en un país tan relevante para toda la región? Creo que hay razones para estar preocupados con la elección de López Obrador. No es segura, todo puede ocurrir. Vivimos en una época en la que los milagros son hechos cotidianos, de tal manera que no creo que la suerte esté ya echada, pero sí las posibilidades, según dicen las encuestas, de que López Obrador gane son muy grandes, y desde luego que hay razones para estar preocupados. López Obrador, no olvidemos, fue formado por el PRI, fue miembro y dirigente del PRI, y toda su carrera política está marcada por la demagogia, por el populismo. Es una persona impredecible, se puede disparar en una dirección o en otra, pero lo que la ha caracterizado a lo largo de toda su historia política ha sido el populismo. Es decir, una demagogia, una irresponsabilidad, confundir sus deseos con la realidad, y su gestión en el poder podría empujar a México hacia un desastre, quizá no a una catástrofe como la venezolana, que nos han descrito de esa manera tan dramática Tamara y el presidente Quiroga, pero sí creo que lo que ocurra en México puede tener reverberaciones muy negativas en el resto de América Latina. Ojalá los mexicanos, que tienen tiempo todavía para entender lo que se va a jugar en estas elecciones, que miren el caso de Venezuela, que miren el caso de Cuba, que miren el caso dramático de Nicaragua o de Bolivia y vean a dónde puede conducir a una sociedad la irresponsabilidad electoral.
todos los casos dramáticos que vemos en América Latina nacieron a partir de elecciones más o menos libres. O sea, la responsabilidad última la tuvieron quienes irresponsablemente votaron por demagogos, por gentes que carecían de credenciales genuinamente democráticas y se pusieron la soga en el cuello y se vieron arrastrados, sobre todo en el caso de Venezuela, hacia ese abismo terrorífico que nos ha descrito Tamara de manera tan convincente. Todavía hay tiempo, queda, digamos, un espacio para que los mexicanos sopesen lo que está en juego y ojalá ese gran país que es México no se suicide eligiendo a un demagogo y a un populista irresponsable. Hay candidaturas alternativas, una sobre todo de un candidato joven. No perdamos las esperanzas. Ojalá los mexicanos comprendan lo que está en juego, lo que puede significar para su país caer en el populismo irresponsable y actúen en consecuencia. Y sería además muy problemática esa relación entre Donald Trump y López Obrador, ¿no? Bueno, Donald Trump ha trabajado muchísimo por la candidatura de López Obrador. Claro. Sus insultos a los mexicanos, la manera totalmente irresponsable en que se ha referido a México, pues le ha dado todas las armas a un demagogo como López Obrador para, por supuesto, convertirse en el abanderado del patriotismo, del nacionalismo, y ya sabemos a dónde conduce ese tipo de demagogia. Yo creo que en ese sentido el presidente de Estados Unidos actuó con una irresponsabilidad absolutamente total, porque también para Estados Unidos será un problema muy serio si tiene un país populista y demagógico como vecino. Muchas gracias, Juan. Presidente, ¿cómo fue el caso en Bolivia? ¿Qué tanta responsabilidad tiene las élites, los empresarios en lo que ocurrió? A ver, en todos nuestros países todos tenemos una cuota de responsabilidad, pero yo difiero, Axel, en el uso del término populismo para describir lo que estamos sufriendo en varios países, particularmente en Venezuela. La mecánica, la historia ha mostrado que la mecánica es populismo para llegar, hegemonía para consolidarse y tiranía para perpetuarse. Y no compararía yo el voto del Brexit con lo que está pasando en Venezuela. Ya es un régimen abierta y totalmente tiránico. Lo que sucede con el populismo es que es llevadero, porque Papá Noel es popular, y en Navidad todos los niños les gusta Papá Noel, y es llevadero mientras hay algo que regalar. Y fíjense lo que pasó en Nicaragua. Decían, Ortega tiene consolidado su régimen y se lleva bien con las élites, con los empresarios. Bueno, si a mí me regalas 5.000 millones de dólares de Venezuela para ser Papá Noel populista en Nicaragua, quizás pueda hacer un régimen dinástico con una pareja a la cabeza. Se acabó la plata venezolana y esas reverberaciones se van a sentir en Haití, en Cuba, en varios países que han dependido de esta dadivosidad para comprar favores de Venezuela, y llega el colapso, o llega no el colapso, las dificultades que estamos viendo. En Venezuela lo mismo. Cuando producían más de 3 millones de barriles al día, a casi $140 que llegó, era fácil ser populista y regalar. Y miren qué pasó en Venezuela. Despilfarraron y se robaron 18 años de ingreso, reventaron todas las tarjetas de crédito de endeudamiento, vendieron el oro del Banco Central, retiraron los DEX del Fondo Monetario, hipotecaron Citgo a los rusos, la Faja de Orinoco a los chinos, y ahora terminamos con el petro, la criptomoneda, para terminar de robar lo que se pueda. Y ojo, Venezuela está camino, hablando de populismo petrolero se acabó. Va a dejar de ser casi un país petrolero, está camino a producir 1 millón de barriles al día a fin de año, cuando producían 3. Extraña inversión. Venezuela va a exportar más cocaína que Colombia y Colombia más petróleo que Venezuela. Ese es el fenómeno del populismo cuando revienta. Y concluyo, Axel, con lo siguiente. En esta discusión siempre se trata de decir que esto es de derecha o de izquierda. El eximio Carlos Fuentes, cuando le preguntaban de Venezuela si eso era de izquierda, dijo no, eso es Mussolini tropical. Lo pueden citar
a Carlos Fuentes. Son proyectos ambidiestros, con las dos manos conculcan libertades, pisotean derechos, trituran democracia y son mancos para dar resultados efectivos en progreso social. Eso ha quedado totalmente expuesto. Y cuando alguien le dice, bueno, Mario Vargas Llosa, libertad es de derecha, no, díganle, es de ultraderecho. El derecho a votar libre y abiertamente, el derecho a pensar diferente sin ser encarcelado, el derecho a criticar en la prensa sin ser amordazado. Esos son los derechos de libertad que hay que luchar para recuperar en todos los países. Yo pregunté, Mario, por las élites, sobre todo económicas, un concepto mucho más amplio el de élite, por supuesto, pero podríamos hablar de dirigencia. Pero también hay élites intelectuales en nuestra región. La responsabilidad parece no ser menor de las élites intelectuales en promover ideas, en promover ficciones, en promover mitos, como el del buen salvaje, el que hablaba Carlos Rangel, ¿no? ¿Tú ves en América Latina en general un cambio importante en las élites intelectuales en el sentido de ser más responsables? Yo creo que las élites intelectuales en América Latina auspiciaron más el socialismo que la democracia, más la revolución que las elecciones. Esa es una tradición muy fuerte en las élites intelectuales latinoamericanas. Mi impresión es que luego del colapso del socialismo, la desaparición prácticamente del comunismo, con poquitísimas excepciones que son patéticas, las élites intelectuales latinoamericanas se han resignado más a la democracia y hoy día son más democráticas, aunque sin excesivo entusiasmo. Pero sin ninguna duda las élites ya no intelectuales, sino las élites económicas, las élites políticas en América Latina han abierto las puertas al populismo y muchas veces han favorecido a las dictaduras sobre la democracia. Creo que el caso de Venezuela es flagrante. Si las élites no hubieran apoyado a Chávez desde un principio, pues Chávez no hubiera llegado al poder. Todos los órganos más democráticos en la prensa venezolana apoyaron la candidatura de Chávez. Las élites, digamos, más informadas se pusieron una venda en los ojos y creyeron que un hombre fuerte podía resolver los problemas. La corrupción preocupaba a muchos venezolanos y la corrupción que desde luego existía era insignificante comparada con la corrupción que vino después justamente de brazo de Chávez. En el caso del Perú las élites no han sido democráticas, las élites económicas, las élites políticas han favorecido mucho más las dictaduras que las democracias. La dictadura de Fujimori contó con el apoyo resuelto, entusiasta de los empresarios y los empresarios, pues en el Perú, con excepciones que afortunadamente las hay, siguen todavía pensando que la democracia es demasiado débil, que la democracia puede deslizarse peligrosamente por el camino del intervencionismo, de la demagogia, y los gobiernos fuertes todavía les resultan atractivos. Yo diría que en el caso del Perú, por ejemplo, es más la clase media y sectores importantes de las clases populares que son democráticas, que ven la democracia como una salida real para los problemas que vive el Perú. Dicho sea de paso, el Perú vive una democracia. Ha habido crisis profundas, graves. Nuestros gobernantes aparentemente prefieren robar que destruir las instituciones democráticas. Las denuncias de Odebrecht, pues por lo menos a 3 jefes de Estado los han puesto en problemas serios ante la justicia, pero pese a todo ello la democracia en el Perú sobrevive. La crisis se ha resuelto dentro de los patrones de la legalidad y a mí eso me da una esperanza. Creo que la democracia ha echado raíces en
en la conciencia de una mayoría de peruanos, y eso permite, digamos, encarar un porvenir con más optimismo que en el pasado, ¿no? Sí. Una pregunta para el señor Quiroga. En Bolivia, al final, Evo Morales se va a poder presentar a la reelección, casi indefinida para él. Quería saber si la oposición en Bolivia tiene un candidato o está unida para poder hacerle frente, aunque todavía no lo sabemos, pero si le van a hacer batalla a Evo Morales. Gracias. Bueno, muchas gracias. El sistema interamericano se va a pronunciar antes de la elección que tenemos en Bolivia. Es una grotesca y manipulada interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene un artículo que señala que todos tenemos la posibilidad de candidatear. Ese artículo fue escrito pensando en Ledesma, en López, en aquellos que están inhabilitados en Venezuela, y no para que desde el poder se viole la Constitución que se aprobó a pedido de Evo Morales y se desconozca el referéndum que hicimos el 21 de febrero 2016 y se votó y no puede ser candidato. Es una de las tareas que tenemos pendientes en el sistema interamericano. No solo aplicar la Carta de la OEA, nos faltan un par de votos al caso de Venezuela, sino también el defender estas intenciones prorroguistas apelando a un instrumento como la Convención de Derechos Humanos. Y como es la última intervención, y aquí en Chile, permítame concluir agradeciendo que estamos acá y quiero decirles que vamos como bolivianos demócratas a pedir lo mismo que pedimos en La Haya a las Naciones Unidas en la diferencia marítima, que se cumplan promesas del pasado, verbales y escritas, y resoluciones multilaterales, estamos en eso. Lo mismo vamos a demandar para la democracia boliviana, que se cumplan las promesas verbales y escritas de los gobernantes a lo largo de una década, no de un siglo, para preservar la democracia. Pero no seamos ingenuos. Créanme que si Maduro a rajatabla se consolida con la coronación fraudulenta del 20 de mayo, si el espectro político vira hacia un retorno del PT en Brasil o un populismo contemporizador con las dictaduras en México, el panorama va a ser más complejo para todos, incluyéndonos a Nicaragua y Bolivia. Y agradezco la oportunidad de estar acá. Sé que tenemos esta diferencia que se va a ventilar en La Haya, pero permítame despedirme diciendo que si hay dos países que están hermanados por la geografía, distanciados por la historia, pero condenados a entendernos para desarrollar un futuro sin límites, somos Bolivia y Chile. Tenemos oportunidades eléctricas, gasíferas, comerciales y demás, y les concluyo solo con una. A ver, todos acá tenemos 2, 3, 4 baterías de litio. Es el futuro, vienen los vehículos. Más de la mitad, casi 2/3 del litio del planeta está en un triángulo mágico entre el norte de Argentina, Atacama con ustedes y Uyuni en Bolivia. Podemos ser la capital mundial de las baterías de litio, trabajar en la integración, construir un futuro sin límite si somos capaces de solucionar una diferencia histórica. Y reitero que Bolivia y Chile, distanciados por la historia, estamos condenados a entendernos después de lo que salga de La Haya. Muy bien. Muchas gracias. Hartos aplausos en Chile. Muy interesante la reflexión y ojalá también utilicemos de manera sabia esos recursos naturales, que es otro desafío. Las batallas por la democracia siempre suponen una batalla anterior que es cultural e intelectual, ¿no? Y veo que no se ha hecho el énfasis importante en tratar de desplegar una batalla en América Latina desde el punto de vista intelectual y cultural, como hizo el Foro de Sao Paulo, para lograr las victorias que logró en muchos de nuestros países. ¿Qué se puede hacer y cómo ustedes pueden comandar ese debate? Gracias, Axel. Muy breve. Manuel, hay que llamar las cosas por su nombre y tomar partido. Estamos en estos 2 meses críticos. La transición, la sucesión dinástica a dedo seleccionada de Cuba, la coronación fraudulenta de Venezuela y la elección de Colombia, claves, han dominado el quehacer político en el hemisferio. Loables intentos, paz en Colombia, apertura en Cuba, a costa de que trituren la democracia en Venezuela, y me temo que ninguna de las tres está camino a mejorar si no tomamos partido y llamamos las cosas por su nombre.
bien lo que se ha hecho de UNASUR, era un mecanismo de cobertura y protección a la narcotiranía venezolana, retórica de integración que no funcionaba, era puro bla bla. La única integración que ha funcionado sudamericana es en Barcelona, en la delantera de Messi, Neymar, Suárez, Coutinho, ahí funciona, acá nada. Lo otro, lo que decía Manuel, tomar partido, como decía Mario, cada uno desde donde estemos.